Muy buenas noches, queridos hermanos. Empezamos otro estudio del libro de Apocalipsis y hoy día nos toca la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta noche, una vez más, estamos aquí atentos a tus instrucciones, a tus enseñanzas, y que estas enseñanzas se graben en nuestros corazones, enmienden nuestra conducta, Señor, de tal manera que podamos ser aceptos a ti. Gracias, Padre, por tu asistencia. Perdona nuestros pecados conscientes e inconscientes, Señor. Y gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión y sobre todo por el amor que demostraste a entregar a tu Hijo Jesucristo por todos nuestros pecados. Amén.
Amén. Bien, la iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Muchas, lamentablemente, iglesias que hoy día funcionan, gran parte sí, tienen este defecto de haber adoptado costumbres mundanas. Leamos entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios no titubea y condena la mundanalidad. La mundanalidad es el interés por las cosas temporales, por las cosas terrenales. Y es poner por delante estas cosas que son perecederas, que no vamos a poder llevarnos nada, antes de poner las cosas eternas. Y eso es lo que sucede con la mayoría de los habitantes de este mundo. Están preocupados por las cosas terrenales y no les interesa las cosas eternas que están descritas en su palabra. Bien, ahora, como creyentes, nosotros, tú, yo, nosotros ya no somos parte de este mundo. Si bien estamos en el mundo, estamos acá, en estos momentos, tú y yo, pero ya no pertenecemos al mundo. Juan 15, 19. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque ya no pertenecemos al mundo ni hacemos las cosas que ellos hacen, el mundo ahora nos rechaza, nos ve como bichos raros. El Señor nos aconseja que no nos conformemos a este mundo, o sea, que no nos dejemos moldear por, digamos, las cosas que ofrece este mundo, ¿no? Y su sistema de vida. Él nos aconseja que debemos alejarnos de esas atracciones o esos atractivos, y nosotros, miren, hay una disposición tuya y mía, renunciar a esos deseos mundanos para tener una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye en enemigo de Dios. Drásticas palabras claras que debemos apartarnos de él, las cosas del mundo. Entonces, el deber del cristiano es evitar la mundanalidad. Y de eso se trata al enseñarnos lo que va ahora a describir de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo poco a poco fue cediendo a las insinuaciones del mundo y se vieron en peligro porque se mezclaron con él. Poco a poco fue penetrando el mundo a la iglesia y ya estamos advertidos. La mundanalidad nos lleva a ser enemigos de Dios y empieza con una pérdida del primer amor hacia Cristo, como lo hemos visto pues en la iglesia de Éfeso. Comenzaste con pasión por la cosa de Dios, van pasando los años, como que te has enfriado. Examínate si ese es tu caso. Comencemos entonces a la descripción de la iglesia de Pérgamo. Comencemos por el escritor. El escritor es Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, la última parte del versículo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesucristo es el que tiene la espada de 2 filos, ¿no? Y se refiere, al decir espada de 2 filos, se refiere a la palabra de Dios. Veamos la referencia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es vida y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios llega a atravesar prácticamente a todo el ser humano. El ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios llega al espíritu, llega al alma y también llega aún hasta las coyunturas que vienen a ser todos esos ligamentos, ¿no? Y al tuétano, que es parte, está en el interior de los huesos, o sea, llega a penetrar aún al mismo cuerpo. Entonces, de esta manera, Pablo está describiendo, pues, cómo es, usando una metáfora, comparando la palabra de Dios con una espada de 2 filos. Ahora, la iglesia de Pérgamo pronto va a tener que enfrentar, pues, juicios que son inminentes si es que ellos se van al mundo. Pero siempre tengamos presente, Dios, antes de proceder al castigo o a la disciplina severa, nos advierte. Como un padre amoroso nos dice: no hagas esto porque esto no es lo correcto. Entonces, comenzamos. El emperador Constantino es el que adoptó el cristianismo. Aquí tenemos que hacer un poco de historia y muchas personas ignoran esto. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana apareció recién en el año 313 después de Cristo. O sea, 300 años ya antes existía la iglesia. La iglesia cristiana se formó en la fiesta de Pentecostés, que viene a ser 50 días después de la muerte de Cristo. Ahí descendió el Espíritu Santo y ahí se formó la iglesia cristiana. La iglesia católica fue después. Ellos no son que fue el origen del cristianismo. Comencemos entonces a tener esto muy claro. Ahora, entonces, Constantino tuvo un sueño, iba a una guerra, y en ese sueño él pidió a Dios que le otorgara la victoria, y si le otorgaba la victoria, él decidía que como era el emperador romano, que el imperio romano se convertiría al
catolicismo o al cristianismo. Y efectivamente fue, pero este fue se puede decir, un negociado humano. Tú me das, yo te doy. Con Dios no es así el trato. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos da, porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Pero Él entonces decretó de que a partir de este momento la iglesia cristiana era adoptada por el Imperio Romano y se convirtió en el catolicismo. Bien, es así como entra la mundanalidad a la iglesia, ¿no? A partir de ese momento fue la iglesia, fue la religión, fue la favorecida dentro de todos en el Imperio Romano. Entonces los templos paganos, que eran todo, se puede decir, lo que traían el Imperio Romano en sus creencias, se convirtieron en iglesias cristianas por un decreto. El decreto en el año 313 se llamó el Edicto de Milán. O sea, vemos ahí que los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Las fiestas paganas se transformaron en fiestas cristianas. Y se unió el poder político con el poder religioso, con la iglesia. Y así comenzó la apostasía. Y la apostasía es comenzar a apartarse de los lineamientos de la palabra de Dios, alejarse poco a poco, ¿no? La iglesia fue enriqueciéndose poco a poco también, y comenzaron a aparecer también muchas, aparte, años después, muchas sectas que se apartaron aún más todavía de la palabra de Dios, como los testigos de Jehová, como los mormones y como en el Perú los israelitas. Veamos ahora a estudiar un poco sobre la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12a. Capítulo 2, versículo 12a. Dice, la iglesia de Pérgamo. O sea, esta carta está dirigida específicamente a esta iglesia. Bien, lo más probable que esta iglesia fue fundada por Pablo en su tercer viaje, cuando él se estableció casi por 3 años en Éfeso, y de Éfeso, como las distancias eran mucho más cortas, de ahí se fue difundiendo y ahí se creó, se puede decir, se fundó la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia rodeada de cultura pagana de la época, como estamos hoy día. Nosotros dice que somos un 80% de cristianos, pero prácticamente cristianos bíblicos somos muy poco. Yo creo que menos de ni el 10%, y el resto son desviaciones del cristianismo, muchas sectas, muchos agnósticos, muchos ateos. Bien, en esta iglesia, ¿no? En esta iglesia, pues se ve confrontada por esa influencia pagana en el cual ellos vivían. Veamos la ciudad. La ciudad es muy importante porque justamente esa era la presión que ellos tenían, ¿no? Del contexto de los cuales ellos salían, de los cuales también nosotros hemos salido. Apocalipsis 2, versículo 12b, dice, Pérgamo estaba a 70 kilómetros de Esmirna y a 160 kilómetros de Éfeso. Era muy famosa esta ciudad de Pérgamo porque había una gran biblioteca, tenía más de 200 volúmenes de pergaminos, y ya competía, lógicamente, la biblioteca de Alejandría era la única que le ganaba a ellos. En Pérgamo se inventó el pergamino, ¿no? Y era hecho de animales, ¿no? Y ellos diseminaron, digamos, el uso del pergamino, ¿no? Ahora,
Como la iglesia de Pérgamo tenía esta impresionante biblioteca, se convirtió en un centro cultural y de aprendizaje. O sea, de muchas zonas iban a Pérgamo por esas ventajas que ofrecía la ciudad. Además era un centro de adoración de muchos dioses. Adoraban ahí las principales deidades, eran del mundo greco-romano, porque en esa época se desarrollaba esta iglesia. Ellos en ella se encontraban 4 templos: el templo a Atenea, ¿no?, el templo a Dionisio, el templo a Zeus. Era impresionante, digamos, se puede decir, la estatua que tenían ahí de 13 metros de alto. Y especialmente había otro dios, era Esculapio, el dios de la medicina, y en el cual representaban ahí un hombre con una serpiente, y que hasta el día de hoy influye, ha persistido esta figura. Nosotros lo vemos pues digamos, en todo lo que es correspondiente a la medicina. Entonces mucha gente venía de diferentes lugares a Pérgamo porque ahí estaba este dios de la sanidad. Bien. Bueno, Constantino entonces unió la iglesia con el Estado, y la iglesia comenzó a enriquecerse, como dije, materialmente. Comenzaron las donaciones a la iglesia de terrenos, personas, pero si bien se enriquecieron materialmente, se empobrecieron espiritualmente, porque comenzaron a entrar el mundo a la iglesia, ¿no? Comenzaron a recibir cada vez más inconversos, establecieron el bautismo de los niños, entonces para ganar más adeptos, pero entonces había muchos simpatizantes, pero no todos eran convertidos. Comenzó una mezcla, y es como una moneda que había en el antiguo, justamente en esa época de Pérgamo, un dorso, en las caras estaba una imagen cristiana, y el otro lado una imagen mundana. Entonces, ese era más o menos lo que pasaba en la ciudad de Pérgamo. Constantino entonces unió el paganismo con el cristianismo, y lo hizo por aspiraciones políticas, porque él en esta unión aparentemente se fortaleció él, y lo usó a la iglesia para fines políticos, para fortalecer su posición de César. Y ahí pues nació el Vaticano, que es un estado, es un país dentro de otro país, pero su territorio es independiente. El estado de Vaticano está dentro del país de Italia, pero es un estado independiente, es monárquico, el rey es el papa, ¿no? Tiene sus propios poderes legislativo, ejecutivo, judicial, y tiene relaciones diplomáticas con los diferentes países de todo el mundo. Entonces hay una mezcla del Estado, de parte política, Estado, con la parte del cristianismo. Veamos ahora el elogio que hace Jesús de esta iglesia. Apocalipsis 2:13 dice, dirigiéndose a Pérgamo, a los creyentes: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? A pesar de todas estas circunstancias difíciles en que estaban viviendo los creyentes de la iglesia de Pérgamo, eran
valientemente mantuvieron su fe, ¿no? Y eso es lo que está elogiándole en nuestro Señor Jesucristo, que han retenido, dice, su nombre. Hemos visto que en esta ciudad, a pesar de su adoración al dios Zeus, ¿no? A pesar que tenía un templo con grandes obras, digamos, que habían construido, ¿no? Había mucha presión de esta ciudad hacia la iglesia. Pérgamo se convirtió, la ciudad, en un centro de culto al emperador romano, el cual pues obligaba una vez al año pues que todos lo adoraran, bajo pena de muerte el que no lo hacía. Entonces, todo esto que hemos visto, entonces dio lugar a que Jesús dijera: allí estaba el trono de Satanás, porque era una mezcla de todo lo falso, una mezcla ya, ¿no? Pero los creyentes permanecieron fieles. De allí el elogio de Jesús. Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente Dios pudo que no fuera arrasada por estas doctrinas falsas la iglesia de Pérgamo. Entonces, no hay oposición satánica, digamos, que pueda destruir la genuina fe salvadora. Ya cuando el Señor está en nosotros y tú andas en una correcta relación con Dios, puede venir el mejor hechicero, pueden venir muchas presiones del mundo, pero Dios fortalece nuestra fe y gracias a Él, digamos, no somos contaminados por toda esta maldad. Cristo va a describir en esta carta también de elogio a Antipas. Parece que era un líder de la iglesia y que por ser fiel a Cristo Jesús, a él lo mataron y de forma muy peculiar lo metieron en un que se llama toro, o sea, que era una escultura grande de metal. Ahí lo metieron y afuera pusieron fuego, prácticamente lo asaron, ¿no? Y esto ocurrió durante la persecución del emperador Domiciano. Y justamente Jesús hace referencia de Antipas, mi testigo fiel, dice. Y esa palabra testigo más tarde va a significar mártir, ¿no? Y el mayor mártir es dar su vida por lo que él cree, y él no aceptó concesiones, Antipas. Debido a esta fidelidad, Jesús resalta a Antipas como ejemplo para los creyentes de Pérgamo. Testigo fiel, le dice. Y qué maravilloso que el mismo nombre que Jesucristo se llama, ¿no? Él le da ese mismo título a Antipas. Qué privilegio que Antipas tenga igual que el título que Cristo adopta de ser un testigo fiel. Apocalipsis 1, versículo 5a, dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí mismo se está describiendo como testigo fiel, claro, del Padre. Y ese mismo título se lo da a Antipas. Veamos ahora sí el reproche que hace Jesús de los errores que tenía esta iglesia. Yo quiero que estén atentos porque podemos tener algunos de ellos o estar comenzando algunas dudas a meterse, dudas que a veces traemos del mundo, a meterse en nosotros, ¿no? O en forma mayor en la iglesia. Vamos al Apocalipsis 2, capítulo 14 al 15. Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer
de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, habían algunas cosas en la iglesia de Pérgamo que no andaba bien, y Dios se lo va a presentar. Aunque eran pocas cosas, digamos, esto no por ser pocas, no le va a llamar la atención a ellos. Porque fíjese, una manzanita malogra a toda la caja de manzanas sanas. Entonces, puede ser, era una contra 20, 50 manzanas. Entonces, el pecado es contagioso y muy rápidamente afecta a los demás. Entonces, hay un grave error ahí en la doctrina que tiene la iglesia de Pérgamo, que todavía nosotros tenemos que estar atentos a ese llamado de atención, un error bíblico y teológico, ¿no? Y da lugar, pues, si no lo cortamos, que esto vaya avanzando y que el error siga creciendo y entonces vaya desviando poco a poco a la iglesia. Aquí trágicamente, subrayo, hay quienes lo toleran, pero Dios advierte no tolerarlo, más bien confrontarlo, enfrentarlo, descubrirlo, y si se niegan a arrepentirse y no rectificar, expulsarlos de la iglesia. Así de claro y de fuerte enseña nuestro Señor Jesucristo. Veamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, la iglesia de Pérgamo, como ahora en muchas iglesias, y gran parte, ya pues se han olvidado del mandato bíblico de practicar la disciplina dentro de la iglesia. Disciplina. Cristo estaba muy preocupado por dos herejías, que lo vamos a estudiar en detalle, y que los creyentes de Pérgamo, la iglesia, estaba tolerando estos dos errores. La primera de ellas está asociado con Balaam. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, lo podemos encontrar en el libro de Números. Y ahí se relata que Balac, el rey de Moab, al ver el avance de los israelitas, cómo vencieron a los amorreos, tiene mucho temor y manda a llamar a Balaam, que era, se dice, su nombre dice Balaam, profeta de los ojos abiertos, pero vamos a ver que estaba más ciego que un animal, ¿no? Lo manda a llamar con el fin de que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, cuando él va, Balaam, por encargo de Balac, ¿no?, a consultar a Jehová, este relato está en Números, capítulo 22, versículo 12. Miren lo que dice Dios. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Punto. Dios habla por una vez, no va a estar cambiando de opinión. Entonces, pero Balaam, digamos, Balac sabía que Balaam era ambicioso, entonces le ofreció dinero, puestos honoríficos, y lo convenció, ¿no? Y él, Balaam, al ver pues que de ninguna manera iba a obtener, digamos, el visto bueno de parte de Jehová, de Dios, entonces él piensa otra estrategia
y le enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, lo que él le enseña a Balac, le dice, mira, tú eres rey de Moab, usa a las mujeres moabitas e incítalos con su conducta a entrar a ese mundo impío, ¿no? Y que tengan relaciones con los varones de Israel, y entonces la inmoralidad sexual se va a difundir, porque los israelitas estaban prohibidos de unirse con mujeres paganas. Entonces, y esto va a dar lugar a que las mujeres enseñen a ellos, digamos, sus creencias idolátricas. Veamos Números 31:16. Antiguo Testamento, Números 31:16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen en contra de Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Cometieron entonces el pecado de adorar al dios de Moabita, que era Baal. ¿Y dónde lo adoraban? Pues lo adoraban ahí en el monte Peor, por eso se llama Baal Peor. Entonces, como consecuencia de todo esto, hubo una disciplina de Dios, una gran mortandad en la congregación de Jehová. Cometieron el error de adorar, pues, a los dioses de los moabitas. Este era un culto de ellos, un culto obsceno, ¿no? Y ahí es como se unieron a Satanás y a otros 10 dioses que trajeron ellas. Entonces se unieron, permitieron que el mundo entrara, ¿no?, a ellos, al pueblo de Israel, y digamos hubo esa mezcla, ¿no? Balaam tuvo éxito, claro, tuvo éxito, y tuvo que Dios intervenir, y Dios mandó un severo castigo, exterminando, fíjese, a 24,000 israelitas. Este castigo, esta disciplina paró en seco, digamos, esas malvadas acciones de adulterio espiritual, ¿no? Igual que los israelitas, algunos de Pérgamo también fueron seducidos. Y ahora, eso fue en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, algunos creyentes de Pérgamo fueron seducidos, digamos, por mezclarse con este sistema, con esta doctrina, la doctrina de Balaam. Según de Pedro, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, interesaba destruir al pueblo de Dios en contra de lo que Dios le había enseñado, sino que dice, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No sé si se acuerdan ustedes que Balaam fue aquel buen hombre que andaba sobre su asno y avanzaba por el camino pues incorrecto, contrario a la voluntad de Dios. Dios le va a dar oportunidades para que se arrepienta aún a Balaam, porque así es Dios misericordioso. Le pone pues hay un ángel, pero
La mula se da cuenta, el asno, sobre el cual montaba Balaam, pero él, como si no hubiera nada, más bien le pegaba a la mula, hasta que en un momento, pues la mula se tira en el suelo y Dios permite que la mula, o sea, el asno, hable y le haga ver que está andando por caminos equivocados, no los caminos de Dios. Se refrenó la locura del profeta. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo va a actuar con los creyentes que busquen la unidad con el mundo. Acuérdense, vuelvo a repetir lo anterior, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Y aquí quiero llamar la atención a todos los jóvenes que están buscando pareja, que no busquen pareja en el mundo. No, de ninguna manera. Es claro que no os unáis a yugo desigual. Compañerismo tiene, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Los que creemos ya somos justos. Con las personas que no creen, que son injustas y están bajo condenación. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas. No pueden estar juntos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás. No puede haber un acuerdo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid, dice, de en medio de ellos, salid del mundo, y apartaos, dice el Señor. Más claro no puedo hablar. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, no todos los de Pérgamo lamentablemente obedecieron, digamos, y muchos creían que podían asistir a fiestas paganas, no tan común entre nosotros, ¿no? Porque ustedes van a ver en la sierra, hay las fiestas hacia la patrona o patrono tal, demoran a veces 2 días, 3 días, a veces una semana, termina con borrachera, termina en fornicaciones, ¿no? Y digamos, y como el caso de Puro, la diablada, el diablo va por delante, atrás va sus imágenes, etcétera, y así creen que están adorando a Jesucristo. Todo ello es mundanalidad y todo ello conduce al pecado, pecado que Dios aborrece. Aquí está claramente hablando. Veamos la segunda herejía que Dios llama la atención y que había en la iglesia de Pérgamo. La segunda herejía se refiere a una figura del Nuevo Testamento. Antes hemos visto una figura del Antiguo Testamento, Balaam, ahora vamos a ver una figura del Nuevo Testamento que es Nicolás y se llama la doctrina de los nicolaitas, que condujo a la misma malvada actitud que tenían los seguidores de Balaam. Como ya hemos visto, ¿no? Nicolás fue elegido de entre esos 7 hombres que iban a servir a la mesa juntamente con Esteban, ¿se acuerda? Pero Nicolás no era un judío, no era el problema que no era un verdadero creyente y luego se apartó y comenzó a enseñar un apostatón de la doctrina y a enseñar pues una libertad, abusando de las enseñanzas bíblicas,
Y entonces había libertad, que se podía participar en las fiestas, de borrachera, y por acá. No, se podía ir a las discotecas, etc. Y eso, pues, es de mal testimonio para los otros creyentes. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué creemos? Cuando Dios está hablando muy claro, ¿no? Y entonces los creyentes de ahí comenzaron a participar en estas dos herejías, de los grupos heréticos. Acá lo que yo quiero decir, aunque hemos visto que estaba elogiado que ellos retenían la fe, pero el problema de ellos era que toleraban y no ejercían disciplina en la iglesia, ¿no? Condenando ese pecado. No podemos ser indiferentes. Si tú ves un acto de alguien que está haciéndole mal a otro, tú tienes que intervenir, ayudar. Pero si te quedas indiferente, entonces tú eres partícipe de esa acción incorrecta que se está haciendo a la víctima. No podemos mezclar lo santo con lo profano. La indiferencia no te excluye, no te hace inocente. Nos hace partícipe la indiferencia de esas cosas que son incorrectas. Entonces, por ejemplo, hay iglesias que venden el agua bendita traída del río Jordán. Si estás en una iglesia retírate. Otros venden la astilla de la cruz de Jesucristo. Otras iglesias cobran vendiendo tantas cosas, pañuelos, ungidos, ¿no? O venden, digamos, o cobran por sanidades, cuando lo que recibimos de Dios es por gracia, tenemos que darlo por gracia. Si no se va a convertir una mercancía la sanidad. Entonces, el error en esa iglesia es que no lo denunciaron. Y esto es peligroso. Y es una gran responsabilidad de los pastores. Porque no solamente se va a contaminar 3 o 4 o 5 los que están, sino también se está contaminando a casi todo el pueblo, al fuego eterno, porque se han desviado de la sana doctrina. Y creen que tolerando son misericordiosos, y eso no es así. Veamos el mandato ahora del Señor Jesús para esta iglesia. Y ahora, ya viendo esa característica, conociendo cómo era la ciudad, la iglesia, ¿no?, los problemas que había ahí, entonces ahora veamos el mandato. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dice: por tanto, arrepiéntete, dice a la iglesia de Pérgamo, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, el único remedio para esta conducta pecaminosa es arrepentirse, que significa un cambio de actitud, de conducta, de mente, ¿no? La tolerancia hoy día en el mundo es encomiada, alabada, y se hacen manifestaciones para que seamos tolerantes, para que podamos, digamos, permitir el aborto, el matrimonio entre homosexuales, ¿no?, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, ¿no? Nosotros, en ese sentido, no podemos tolerar eso, porque está en contra de los principios de Dios. No podemos. Y entonces, lamentablemente, muchas veces se levantan las voces, y a esas voces que se levantan en contra de esas prácticas inmorales se le llaman: ustedes son unos discriminadores, ustedes son, digamos, unos intolerantes, ¿no? Y ellos, más bien, ya lo han levantado como una bandera de lucha en todas las áreas, en todo lugar, ¿no? Y esa es la norma ahora de la cultura moderna, ya es lo que la mayoría ya opina, que debemos ser tolerantes, respetar, digamos, a los demás. Entonces, no podemos respetar esas enseñanzas heréticas
menos pues dentro de la iglesia, que son pecaminosas, no podemos respetar, ¿no? Y por eso, como nosotros a veces levantamos la voz, nos atacan al verdadero cristiano. Jesús les advierte a ellos, pueden levantar sus banderas, su arco iris, etcétera, pero es contra Dios el que al final va a ser juzgado. Dice, les advierte, vendré pronto y pelearé contra ellos. Él es el que va a pelear. Nosotros no estamos ahí para pelear, sino para ayudarle, hacerle comprender, confrontarlos, hacerle ver que están mal, pero amorosamente, con respeto, con gentileza, pero eso sí, con firmeza, no haciendo concesiones. La enseñanza de Jesús al respecto. Veamos ahora el consejo que da el Señor Jesucristo a esta iglesia. Veamos, Apocalipsis 2:17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, dice, escrito un nombre, cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí, este versículo está subrayando la gran importancia de las palabras que Cristo está exponiendo, y de la alta responsabilidad de nosotros como creyentes de oírlas, pero atentamente, con suma atención. Y el Señor dice y promete que al que venciere le va a dar dos cosas. ¿Cuáles son? En primer lugar, va a dar, dice, de comer del maná escondido. El maná era un pan, era un alimento que venía del cielo, acuérdense, durante la travesía, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. 40 años venía el maná, pues, del cielo. Ellos de esa manera supervivieron. El maná escondido es Jesucristo. Ahora vamos a analizar, porque Él se declara que Él es el pan de vida, y Jesucristo vino del cielo, ¿no? Y veamos en qué se basa al decir el mismo Jesús que dice que Él es el pan del cielo. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51. Dice, Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dice Jesús, el pan vivo que desciendo del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná escondido entonces representa todas las bendiciones y beneficios de conocer y aceptar a Cristo como el Señor. Le hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra o verbo en Juan 1:14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? El verbo o palabra se hizo carne, es Cristo. Nosotros, al leer la palabra, nos estamos alimentándonos de la palabra, alimentándonos de Cristo. Esto lo digo con el fin de aclarar, ¿no? Que no vamos a pensar que somos unos caníbales, ¿no? Que no entienden. La Biblia es la palabra es Cristo. Al alimentarnos de la palabra, nos alimentamos de Cristo. A eso se refiere. Juan 6, ya hemos visto en Juan 6, 48 y 51, ahí se encuentra pues esta referencia bíblica. Veamos en segundo lugar qué va a suceder a los que vencen.
le van a dar una piedrecita blanca, llena piedrecita, escrito un nombre nuevo que nadie conoce, solo aquel que lo recibe. A ver, hay lugares en el Perú, especialmente Sierra, que ejercen su propia justicia. El pueblo agarra a un ladrón, a alguien, ahí lo toma, lo desnuda, le dan latigazos y luego le ponen un cartelito, digamos qué es lo que cometió, si ha cometido un robo, es un ratero, si es un violador, ¿no? Y entonces todo lo el pecado que ellos pues han cometido, ¿no? Bien. Y entonces luego lo hacen pasear por toda la ciudad, por todo el pueblo, y el pueblo lo identifica, pero con el pecado. Ah, este es un ratero, el ratero. Este es un asesino, asesino. Este es un violador, violador. Y entonces le gritan lo que él es, lo que es su pecado. Pero esta piedra, un poquito, algunos identifican esta piedrecita blanca como un diamante, que es la más preciosa de todas las piedras. Y como es blanca, simboliza pureza, ¿no? Y lo más preciado está simbolizando el don de la vida eterna, es decir, que nos da la vida eterna. Eso es lo que está simbolizando. Ahora, pero en esta piedrecita blanca no hay ningún nombre, sino hay un nombre nuevo que el Señor lo escribe: a los que vencieron, ¿no? Antes sí, nosotros teníamos una identidad manchada, ¿no? Nos conocían, los que nos conocían podían decirnos, acusarnos y avergonzarnos. Tú eres un ratero, tú eres un adúltero, ¿no? Tantas cosas, porque así era nuestra nueva identidad. Pero ahora el Señor nos da una nueva identidad que nadie lo conoce, nadie puede decir, porque está blanca. Ha sido borrado la identidad, digamos, antigua. Nuestra vida pasada ha sido borrada por la sangre de Cristo. Por eso la piedrecita es blanca, no hay mancha. Pero ahora ya somos diferentes. Tenemos para el Señor un nombre nuevo que solo Dios lo conoce. Veamos algunos ejemplos. Moisés, por ejemplo. Moisés era un asesino. Había matado, acuérdense, a un egipcio. Lo mató. Pero obedeció, sirvió al Señor 40 años después, y el Señor lo llama ahora como el libertador de Israel. Una nueva identidad. ¡Wow! El libertador de Israel. David, ¿qué era? Un adúltero, un asesino, ¿no? Pero ¿cómo lo llama el Señor y lo deja escrito? Ahora es un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! Su identidad anterior, de adúltero, de asesino, cambió. Ahora tenía el nuevo corazón de Dios. Dios quiere darte a ti una identidad. Quiero que me escuches. Si el Señor te ha estado hablando y has permitido algunas cosas del mundo que te vayan, estás viendo pornografía, o estás viendo películas no correctas, o hay mentira, o hay mucha lisura en ti, o te cuesta todavía ir a la iglesia o leer la palabra. Yo quiero que arregles la situación para que te conviertas en una piedra de gran valor, blancos, sin impurezas. Pero para eso, si esta mensaje ha llegado a tu corazón, aunque a pesar de que eres creyente, pero hay algo que estás permitiendo. Esta es la iglesia mundana, que poco a poco fue perdiendo el amor y poco a poco el mundo fue metiéndose en él. Y tú eres la iglesia.
tú eres el templo del Espíritu de Dios. Si es que has aceptado a Jesús, Dios mora en ti. Si no has aceptado, bueno, tú no eres un hijo de Dios o hija de Dios. Pero si tú esta noche quieres arrepentirte, si tú esta noche quieres ser un hijo, una hija de Dios, que Él borre todo tu pasado y que al final tengas y te digas, tú eres tal, sin tomar en consideración lo que eras antes, quiero que repitas estas palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo estas palabras. Renuncio a todo aquello, a todo mi pasado. Me duele. Ahora entiendo que no era bueno. Te pido perdón, Señor Jesús. Te entrego mis pecados. Gracias por pagarlos con tu vida. Lo que me correspondía a mí, tú lo hiciste para evitarme el dolor y sufrimiento eterno. Ahora, Señor, quiero establecer una nueva relación contigo. Y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Y a partir de ahora voy a escuchar con atención tu palabra. Tengo oído. Y Señor, quiero tener esa intimidad contigo, Señor. Repito, te acepto como Señor y Salvador mío. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nuestra lucha es no es contra personas, es una lucha espiritual contra Satanás, sus demonios, uno de los tres enemigos. Los tres enemigos de uno es Satanás con sus demonios, la carne que mora en nosotros y el mundo del cual Dios nos está enseñando que debemos apartarnos. Y entonces, ahora el Señor nos dice que tienes que entregar tu vida para que Él te vaya modelando a través de su palabra. Entonces, posible que el enemigo de vez en cuando escuche la voz del enemigo. No, pero eres una mentirosa, tú eres una fornicaria, te va a decir, tú eres, ¿cómo se llama?, has robado, tú, y te puedes sacar tantas barbaridades que hemos hecho antes. Pero tú en esos momentos le dices, como Él te hace recordar tu pasado, pero ojo, ya tu pasado ha sido borrado, eres una piedrecita blanca, te da el Señor ya una nueva identidad. Más bien tú dale recordar a Satanás, mira, tú me haces recordar cosas que eran en el pasado, pero ya Cristo borró todo mi pasado al morir por mi culpa. Más bien tu futuro es la condenación eterna. Y ahí, gracias Señor, porque ahora soy más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Espero que todas estas lecciones las puedan aplicar, las analices y las puedas pues seguir, porque justamente son enseñanzas para la iglesia y en muchas cosas, quién sabe, de Éfeso o de Esmirna o en este caso de Pérgamo, nos están mostrando ya para nuestra enseñanza, porque el Señor quiere ayudarnos para que entremos limpios y puros a su presencia. Gracias Señor por la bendición de haber escuchado tu palabra. Gracias porque has tocado los corazones de las personas que han estado escuchándote. Gracias por ese mensaje de tenemos que alejar la mundanalidad de nuestras vidas. Nunca más. Somos santos. Santos significa apartados del pecado, apartados. Si bien estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Gracias por ello, Señor. Gracias
por haber venido a salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche. Continuamos las enseñanzas. Amén. Bendiciones, hermanos. Y muy buenas noches. Dios los cuida, los protege, les provee. Así que no tengan temor. Están bajo las alas del Señor. Amén.